Muy bien, Shabbat Shalom para todos mis hermanos. Seguimos en un nuevo estudio eh, en este Shabbat que le he llamado, es una serie de lo que se llama la Torá en los escritos nazarenos. Y en esta ocasión, ya hay videos en el canal de YouTube, otros. En esta ocasión, a a esta parte, en esta ocasión la he titulado O frío o caliente. Simplemente presentación. Y vamos a meternos directamente en un pasaje muy conocido de una de las congregaciones en el libro en hebreo sería Jasón, pero se conoce como Revelaciones o Apocalipsis del nombre griego. Eh, el hebreo sería Jasón, una revelación, como así también empieza el libro de Isaías. Entonces, el pasaje es el conocido en el capítulo 3 de Revelaciones o Apocalipsis, desde el 3:14, desde el versículo 14, donde dice que escribe el mensajero de la asamblea en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de los dice estas cosas. ¿Quién está hablando? Como ya saben todos, es el Mesías, Yahoshua o Yeshua también lo prefiere, ambos nombres. Bueno, algunos también lo conocen como Yeshua y otros, bueno, algunos si no conocen los nombres hebreos, se refiere al que le pusieron en español Jesús, ¿no? Este, este es el Mesías el que está hablando a el apóstol Juan en una isla, en una revelación. Y está llamando la atención a una de las congregaciones. Pero más que referirse a una congregación, se refiere más bien a cada congregación son tipos de personas, de creyentes, con ciertas características. Y en este caso, la Odisea representa una característica de creyente. O sea, ese mensaje no fue solamente para Juan en este momento, sino para nosotros hoy. Entonces, sigue diciendo en el versículo 15, yo conozco tus obras, dice el Mesías, que ni eres frío ni caliente. Quisiera, dice el Mesías, que fuera frío o caliente, una de las dos. La situación de estos creyentes estaba en un término interno, ¿sí? O de alguna manera no se definían por frío o caliente. Pero claro, no está hablando aquí de temperaturas corporales, obviamente, está hablando de manera figurada. Eh, hay algo que representa frío y hay algo que representa caliente. ¿Mm? Y el Mesías ya se separa de antemano y dice, quisiera que sea una de las dos cosas. O sea, se pone firme el Mesías. No dice, no importa, no, no importa, pero ya, así que eres tibio, ahí ya empieza otro concepto, frío, caliente o tibio. O sea, tibio que es ni frío ni caliente, es decir, que no se define por lo que significa frío o caliente. Ahora vamos a ver a cuál es ese significado de frío, caliente y la tibieza. Porque eres tibio y no te defines por frío o caliente, te voy a vomitar de mi boca. Esas son palabras, una metáfora muy fuerte, ¿eh? Habla del verbo vomitar y de la boca, ¿no? No hay que, por supuesto, no hay que tomarlo literalmente, sino que
esto se refiere proféticamente cuando Él regrese. ¿Qué es lo que va a sacar de su boca? Bueno, ahí entra el término de lo que esta serie, la Torá en los escritos nazarenos, en este caso de revelación. ¿Qué va a sacar de su boca cuando venga a hacer juicio el Mesías? Ni más ni menos la Torá. Por eso vamos a ver qué significa este frío o caliente. Para eso tenemos que buscar la Torá como sería el lente que necesitamos para ver mejor. ¿Y qué encontramos en la Torá? Deuteronomio, en hebreo Devarim, capítulo 11, versículo 26 al 28. Mira, pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. En hebreo dice re'e. Curiosamente, curiosamente, en los que estudian las parashot, las porciones en sistema anual, hoy es el Shabbat que se estudia este comienzo de porción. Re'e se llama la parashá. Mira, pero lo dice, esto parecería ser un paréntesis, un error de gramática, porque no, que dice, mira, y pongo, dice Yahweh a través de Mosé, delante de ustedes. Por lo tanto, parece una evidencia, parece, porque debería decir, miren, pongo ante ustedes, o debería decir, mira, pongo ante ti. Pero el mensaje es, mira, hacia ti primero, porque de ti tiene que nacer la decisión correcta, que después esa decisión correcta tiene que influir en los demás. O sea, tiene que transmitir la enseñanza con los hechos a los demás. Entonces, mira, pongo ante ustedes la bendición y la maldición. Bendición al obedecer los mandamientos de Yahweh, su poderoso Elohim. Aclaramos que siempre es lo que traducen como Dios, pero nosotros mantenemos la palabra hebrea Elohim y se refiere más a a poderoso o a todopoderoso. Bendición por obedecer los mandamientos de Yahweh su Elohim que yo les ordeno hoy. Y la maldición si no obedecen los mandamientos de Yahweh su Elohim, ¿sí? Sino que se apartan de la senda que les trazo hoy y siguen tras otras deidades las cuales ustedes no han experimentado. Entonces, ¿qué importa aquí? Bueno, frío, frío o caliente son estas dos opciones. Obedecer o desobedecer. Bendición es que cuando uno obedece, Yahweh ayuda a que uno sea bendecido. Maldición no se trata de algo espiritual, sino simplemente eh, como uno se aparta, dice ahí, se aparta de la senda, al apartarse de la senda también se aleja de la presencia de Yahweh y eso trae que Yahweh esté lejos de uno, trae todo tipo de dificultades que uno mismo eh, decidió acarrear. No tiene nada que ver ahí, no culpar a nadie externo. Uno mismo decide en esto si quiere obedecer por su libre albedrío absoluto. Entonces, ¿qué más dice? Vamos a ver en otra parte, que también se puede considerar Torah, pero es una Torah ya extendida en este caso, el libro de Josué, o el líder, también en hebreo ya Josué, dice así en este pasaje del capítulo 24, 14 y 15. Ahora, pues, ¿a quién le habla? Le habla a los tibios de esa época. Dice,
reverencien a Yahweh y sírvanle con lealtad indivisa. ¿Mm? Indivisa, o sea, uno u otro, pero no en un constante cambio. Lealtad, porque es un pacto hecho con Yahweh. Pero si les parece mal servirles a Yahweh, escojan, lo que está diciendo el Mesías, escojan a quién van a servir, o a Yahweh o no, y lo que está diciendo, no medias tintas, no, sí y no, pero este caudillo, ya Josué dice, pero yo y mi familia serviremos a Yahweh, o sea, dando el ejemplo. Es decir, ¿qué quiere decir servir a Yahweh? Es lo que dice allá arriba, elegir el, la decisión, la obediencia a los mandamientos, como dicen Deuteronomio. También en Primera Reyes, capítulo 18, donde aparece Eliyahu, o Elías en el español, estaba ante la misma situación de este caudillo, ¿no? De Josué, tiempo después. Se acercó a todo el pueblo, dijo Eliyahu, ¿hasta cuándo van ustedes a seguir vacilando entre dos opiniones? Fíjense, estamos explicando esa situación que el Mesías encontró en esa asamblea, pero prácticamente es para siempre el mensaje, para nosotros hoy. Lo mismo, como, fíjense cómo lo del Mesías está replicando estas situaciones. Primero con Josué y desde la Torá, después de darse la Torá, como se, antes de cruzar el Jordán para entrar antes de morir también y antes de entrar el pueblo a la tierra prometida. Aquí también, en los tiempos de Eliyahu, sucedía lo mismo. ¿Hasta cuándo van a estar ustedes? Si ustedes van a seguir vacilando entre dos opiniones. Si Yahweh, Elohim, es decir, si Yahweh es el Todopoderoso, síganlo. ¿Mm? Si lo es Baal, sigan a Baal. ¿Mm? Acá, en este caso, se refiere a también lo mismo, servir. Fíjense que en la Torah termina diciendo en el pasaje, si se apartan de la senda y siguen otras deidades. Pero hoy en día, seguir otras deidades no es postrarse ante imágenes, no, es realmente dejar de obedecer, despreciar lo que significa tener una fe, una relación íntima con Yahweh, respetarle, eh, tenerlo siempre presente, o sea, dejar de lado a Yahweh en la actualidad ya es un, un acto de una especie de seguir otras realidades. ¿Cuáles son las otras realidades? Cualquier cosa del mundo. Puede ser un celular, puede ser la televisión, entretenimiento, o sea, cualquier cosa se puede transformar en una deidad, entre comillas. ¿Por qué? Porque uno se hace siervo, esclavo. ¿M? De alguna manera se produce una cierta idolatría porque se deja de lado a Yahweh. Y esto es lo que está pasando aquí. Baal representa esas cosas que hoy el mundo se transforman en deidades, en dioses, en algo que esclaviza y hace apartar eh, a Yahweh de la vida de uno, y eso, la consecuencia es también desobediencia y, como dijimos, deslealtad, como dice allí en el pasaje, y también desobediencia. Entonces volvemos a aquí, donde habíamos dejado con el Mesías. Y ahora dice, ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Esto va para aquellas personas, todas las personas que creen, se enardecen en sí mismos, se enaltecen y solo se declaran que están bien, que no tienen, que están bien, que hacen lo correcto, pero que no analizan. ¿M? En términos de lo que dice la parazada anual, el término RE, no perciben, no es ver con los ojos, es no percibir la situación correcta.
Entonces no se autoanalizan de lo que hacen. Estamos hablando, yo estoy hablando no porque yo estoy en otra situación, este mensaje es para todos, para mí primeramente y para todos. Siempre que hacemos los estudios, lo pensamos que el mensaje que salió, que no es que salió, que Yahweh puso, es para el que lo hizo primero y después para, por supuesto, para todos los demás. Entonces, esto es creerse algo que uno no es. Y nadie es santo, nadie es perfecto, siempre hay cosas que corregir. Entonces dice, soy rico, me enriquecí y no tengo ninguna necesidad. Pero dice el Mesías, y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En todas metáforas, metáforas, metáforas no literales, quiere decir, y que están dando una explicación muy grande. Desgraciado, miserable, o sea, no tiene riqueza. Y cuando se habla de la riqueza, habla obviamente de la riqueza espiritual. ¿Mm? Ese desgraciado, miserable, pobre, habla de riqueza. Sigo es porque justamente no está percibiendo la realidad, no está percibiendo que no es como cree, que no tiene nada que corregir, que no es culpable de las cosas que le pasan, de sus errores, culpando a los demás. No, eso significa ser ciego, no está viendo. Y desnudo tiene que ver con que le falta justamente obediencia. ¿Mm? La desnudez, el concepto metafórico de desnudez, desde el principio ya lo vamos a ver, después en la conclusión, significa que le falta obediencia. ¿Mm? Le falta obediencia, le falta vestirse. Recuerdan al final del libro de Revelaciones, los que van a entrar a la Nueva Jerusalén son los que tienen vestimentas y se refiere a las vestimentas, también el libro de Revelación habla de vestimentas blancas, de lino. Eso apunta a las obras justas. La única manera de tener obras justas, consideradas ante la presencia de Yahweh, es mediante la obediencia a sus mandamientos y enseñanzas. Entonces, aquí vamos a revisar ahora palabras de el mismo Mesías. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? En su Besorá. Aquí tenemos un recito que dice Besorá. Besorá es el hebreo. Buena noticia significa y que después se volcó a través del griego como evangelio. Dice en Mateo capítulo 6 versículo 19 al 21, no acumulen para ustedes riquezas en la tierra, donde la polilla y el moho corrompen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, acumulen para ustedes riquezas en el cielo. Y eso era lo que le estaba criticando a esta congregación, pero más bien a los creyentes que están en esa situación, que creen que son ricos, que tienen riquezas, creen que tienen riquezas espirituales. Eh, Podría ser también aquellos que son ricos materialmente, pero están vacíos en lo espiritual. Pero esto apunta a aquellos que creen realmente que tienen riqueza espiritual, que son santos, que no necesitan corregirse, etcétera. Entonces, eh, lo que está diciendo aquí, que no, más allá de que no hay que enfocarse en acumular riqueza en la tierra, en lo material, está relacionado con esa parte de revelaciones a esa congregación. O sea, no basta con creer que uno tiene riqueza espiritual, sino que realmente hay que tenerla. Eso es lo que está en cuestión en ese pasaje de revelación. Acumular riquezas en el cielo, donde ni la polilla ni el moho corrompen, donde los ladrones no se meten ni roban. O sea, cuando eso es
acumular a través de qué, ya lo hemos visto en la Torá, a través de la bendición que trae la obediencia. ¿Mm? Eso es acumular, tener esas riquezas a través de la obediencia. Porque donde esté tu riqueza, allí está tu corazón. Bueno, esto se puede aplicar que si uno solamente se basa en lo material, su corazón, sus pensamientos van a estar en lo material. Pero también se puede interpretar de que si uno cree, se hace la película, la idea de que está, tiene riqueza santo, todo eso cuando es mentira o cuando es un error, entonces ahí también está su corazón, en su pensamiento, en su idealización de lo que puede ser su santidad o su buenas cualidades. ¿Mm? Porque cuando no hay, entonces, por eso el Mesías viene y dice en Mateo 12 versículos 33, en realidad 36 solo nomás, lo corté a este versículo. O declaren bueno el árbol, o bueno, y bueno es su fruto, o declaren malo el árbol y malo es su fruto, porque el árbol se conoce por su fruto. Ahí está, fíjense cómo también en ese sentido de las dos posibilidades que se eh, dio en la Torá, que se reveló en la Torá, ya lo había dicho antes de llegar a la revelación a Juan, a Yohanan, aquí en esta misma buena noticia, donde él habló como hombre en vida y dijo, o el árbol es bueno y también bueno su fruto, o el árbol es malo y malo su fruto. No puede haber un árbol, después él lo da en otra imagen, el agua tiene, o es salada o dulce, no puede ser las dos al mismo tiempo, no debe ser, ¿m? Porque ahí ya entra en el estado de tibieza. Y fíjense que el árbol se conoce su fruto, o sea, cómo está el árbol, se conoce el fruto. Si el árbol se lo ve mal, el fruto va a ser malo. Entonces, ahí está el hecho de que qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿M? Realmente en nuestro corazón, en nuestra conciencia, hay, la- es- hay verdaderamente una riqueza espiritual, ¿m? O es una imaginación nuestra. ¿Cómo sabemos que realmente hay riqueza espiritual? No por lo que se sabe, no por lo que se tiene como conocimiento, sino por lo que se hace. Ahí es cuando dice el fruto. ¿Mm? El árbol bueno que da buen fruto. O sea, son las buenas obras lo que hace el árbol bueno. ¿Mm? Se conoce el árbol es una figura usada del hebreo para las personas, para una persona, para un ser humano. ¿Cómo se conoce que un árbol? No es porque dicen que el árbol es bueno, sino cuando se prueba ese fruto. Y el probar ese fruto es ver cómo actúa una persona. Y también dice otra vez con respecto a lo que dice la Torá de las dos posibilidades de actuar, que ya se vio allí un árbol bueno o un árbol malo, que después se dice en Revelaciones, o, o frío o caliente, dice Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. ¿Qué quiere decir? Que ese es quizás o frío o caliente. Uno después puede, no importa si uno, qué es lo que elija, ¿no? Puede relacionar la puerta
estrecha con lo caliente y la puerta ancha con lo frío, pero eso es indistinto. O sea, en frío o caliente están las dos puertas. Está o uno es la puerta estrecha y la otra es la puerta ancha. ¿Qué es la puerta? Es decidir qué puerta abrir y qué camino escoger. ¿Mm? Y ahí dice que donde es ancha la puerta es porque entran más personas, porque deciden ir por ese camino, como dice ahí, espacioso, amplio. ¿Cuál es ese camino? Camino de dejar de lado a Yahweh, de no respetarle, de, de no tenerlo en cuenta, de no tener una relación íntima, de vivir agradeciéndole por todo y tener en cuenta sus enseñanzas e instrucciones o mandamientos. Ese es el camino más, el ser ancho y espacioso y ancha la puerta es porque es más fácil de entrar, es el más tentador. Eso también es lo ¿por qué mucha gente entra por ahí? Porque no trabaja sobre sí mismo, entonces se deja llevar por la corriente y entra por esa puerta. Fíjense que el Mesías está siendo estricto. ¿Mm? Son muchos los que entran, porque es muy fácil entrar, pero dice que estrecha es la puerta que sugiere el Mesías, definirse. No hay una tercera puerta en el medio, aquí hay que definirse. ¿Mm? Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida y son pocos los que lo hallan, ¿no? Ahí está lo que dice antes en Torah, mira, pongo ante ti la bendición y la maldición. La bendición si obedece y la maldición si desobedece. ¿Cómo termina? Antes de morir, Moisés, una de sus últimas palabras también, pongo ante ti la bendición y la maldición, y dice, finalmente escoge la vida. Ya lo vamos a ver, que esa es un adelanto de la conclusión. Ahora volvemos a la Torah, al pasaje, para terminar este pasaje de Revelaciones, y dice, aquí era el consejo, en versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres, o adquieras, podría decir, oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. ¿Sí? Cosas materiales metafóricas. ¿Qué es oro refinado por el fuego? Lo usa también el otro discípulo que es Simón Kefas, ¿no es cierto? Las pruebas de la vida, las- todas las pruebas de la vida donde uno aprende y tiene que poner en práctica y muchas veces uno se equivoca, pero debe arrepentirse. Ese sistema o esa experiencia de aprender y buscar trabajar sobre uno mismo, ir quitando todas las imperfecciones que uno tiene, controlando sus emociones para no tropezar siempre, no, no andar así como alguien que necesita freno, como dice uno de los salmos, como un caballo. eh, Esas situaciones de la vida que nos ayudan, nos sirven para nosotros ir puliendo. Ese es el oro que es pulido por el fuego. El fuego son esas pruebas, donde nosotros tenemos que primero aprender todos los mandamientos y todas las enseñanzas profundas de la Torá para ir refinando nuestra personalidad. Ese es el oro refinado y ese
la verdadera riqueza se produce con eso, ¿no? Que seguro que hay errores, seguro que hay tropiezos, pero seguimos avanzando tratando de no volver a cometerlo. Y esa riqueza también está en esas vestiduras blancas, como ya dijimos antes, son las obras justas. O sea, hay que vestirse de obras justas. ¿Justas cuáles? ¿Por qué? Porque son justas en virtud de lo que enseña Yahweh en su Torah. Hay que vestirnos de obras, de acciones. Solamente van a ser blancas y justas porque se obedece la palabra de Yahweh. Y más ni menos. Y eso es lo que hace que se elimine la desnudez y también la vergüenza. ¿Por qué dice vergüenza? Porque lo que está hablando de esos de la Odisea es que no tienen vergüenza. Están desnudos y no tienen vergüenza. ¿Mm? Pero no como el caso de Adán y Eva que en una primera instancia tenían inocencias antes de caer. Los de la Odisea eran pecadores y no lo reconocían. ¿Mm? Estaban desnudos y como se suele decir, eran sinvergüenza. Entonces, lo que hay que hacer es abrir los ojos, eso es lo que está pidiendo aquí el Mesías, abra los ojos y vean que están desnudos, vean que no están obedeciendo, que no están haciendo las cosas bien. Entonces, cuando uno comienza a corregir con ese oro, purificando el oro a través del fuego de las pruebas, entonces uno realmente pasó por esa instancia de tener vergüenza por los errores, ¿sí? Reconocer los errores y avergonzarse. Y entonces ahí va a producir ese otro paso que es corregir. Y eso también, obviamente, está ligado al colirio. El colirio es, uno puede interpretar como pero yo creo que en función con lo que estamos diciendo y lo que está tratando de enseñar el Mesías, es tomar conciencia, es ver, pero ver entre comillas, es tomar conciencia de que uno tiene desnudez, es decir, que uno realmente se equivoca, que la responsabilidad es de uno mismo, tiene que avergonzarse por eso ante Yahweh, y por supuesto eso te lleva a arrepentirse. Era, de alguna manera, ustedes que conocen la historia del hijo pródigo, primero, ¿qué hizo? Sin vergüenza de malgastó toda su herencia. Y allí, en esa situación donde estaba dándole comer a los cerdos y quería comer la comida de los cerdos, ahí estaba el fuego refinándolo. ¿Cómo? Dando, ofreciéndole colirio, entre comillas, colirio. Y cuando él realmente recibió ese colirio por una decisión, ¿m? Consciente, tomó conciencia de la situación en que había caído, empezó a ver la situación real correcta, se arrepintió de todo lo que había hecho. No, padre, su padre lo agasajó con una fiesta. Esto es lo que también se está pidiendo aquí en el Mesías. ¿Cómo están todas conectadas las situaciones, las parábolas y con una réplica de lo que ya se vio en la Torá? Y entonces, eso está aclarado, esas metáforas, el oro refinado por el fuego, son las pruebas en las que abrir los ojos, es recibir del Mesías, que aquí en este caso puede ser también directamente de Yahweh. Colirio, colirio es tomar conciencia de lo que uno hace, reconocer que uno es imperfecto, que siempre puede equivocarse y todas las situaciones en la vida son muy fuertes para que uno, en nuestra debilidad, como dijo
o Pablo, que somos vasos de barros, siempre tenemos que estar trabajando, entrenándonos, practicando, fortaleciéndolos, usando una herramienta o un arma, se le puede decir que es la plegaria, la oración, para pedir ayuda también al mismo Yahweh o en el nombre de Yahushua y lograr empezar a tener verdadera riqueza espiritual. Y eso es también empezar a tener vestiduras que se van emblanqueciendo. ¿Con qué? Con las obras justas. Vamos entonces a la conclusión. La conclusión dice lo mismo que en Revelaciones el Mesías va a decir, y ya antes, ¿no? Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos, hay que agregarles al mismo tiempo. Esto es lo que está dando a entender. Porque aborrecerá a uno o amará al otro y se dedicará a uno y menospreciará al otro. Entonces, eh, aquí está mostrando que la tibieza no es buena. O sea, eh, las dos cosas, las dos cosas tiene que definirse quién es el amo de uno en su vida. ¿Quién es el amo? Como ya vimos en los pasajes que mencionamos en, en el Cabir de Yahoshua, Josué o en Elías, o con Yahweh, el amo Yahweh, o sin Yahweh. Pero en eso que estoy con Yahweh, pero no estoy con el mundo, lo que sea, eso ya es la tibieza que el Mesías no quiere. Ustedes no pueden servirle a Elohim y a las riquezas. O sea, ahí aparece mamoná en griego. También puede ser que si hubo hebreo aparece olam, que puede traducirse en hebreo como el mundo, lo mundano, y, y ahí está el cielo. No pueden estar en esa situación de querer servirle a Elohim y a lo mundano, es decir, lo que dice el Mesías, la tibieza. No pueden y no deben. No, en realidad, aquí lo que está diciendo que uno, lo que está diciendo aquí es más fuerte, está diciendo que si uno está en esas tibiezas y cree que está en lo correcto en la tibieza, termina siendo arrastrado, alejado de Elohim, porque es muy fuerte en esa realidad de lo que significa las riquezas o el mundo, según la traducción hebrea, es muy fuerte. Por eso el Mesías dice, si ustedes están en la tibieza de servirle a Elohim o al mundo o lo material, defínanse. ¿Por qué? Porque a lo que había dicho antes, terminarán siendo arrastrados por el mundo. Es un peligro la tibieza. Hay que definirse. ¿Mm? Eso es lo que pasaba también con los samaritanos, que después de haber sido asimilados a Israel por los asirios, terminaron en una situación de que querían servir a Yahweh, pero también servían a las deidades. Eso está escrito en uno de los pasajes del, del Tanaj. Las dos cosas, no, porque uno termina siendo arrastrado hacia la puerta ancha, que es lo que representa riqueza en este caso, o el mundo. Entonces, hacia el final, ¿qué es lo que nos dice otra vez la Torá desde el principio? Después de que el hombre pecó, además culpando, no haciéndose cargo, culpando a la mujer, a Java, a Eva, tuvo que encontrarse con la presencia de Yahweh. Yahweh Elohim llamó al hombre y le preguntó, Ayeka, en hebreo, ¿dónde estás? Imagínate, si Yahweh el Todopoderoso
que escudriña lo más profundo de los corazones, no va a saber dónde está escondido, porque ahora lo dice allí. Y contestó el hombre, oí tu voz en el jardín y me dio miedo, porque estaba desnudo y por eso me escondí. ¿Mm? Ese dónde estás es un poco lo que está diciendo el Mesías. Le está diciendo a esa persona, mira, ¿dónde estás? Abre los ojos. Estás en una indefinición. ¿Mm? Y fíjense que acá Adán, si bien es cierto que literalmente estaba desnudo y no era ningún problema en el jardín del Edén, pero más allá de que literal, es una realidad literal, acá al decir estaba desnudo, lo que transmite la Torá es por qué estaba, hay que preguntarse por qué estaba desnudo, por qué se dio cuenta que estaba desnudo en ese momento, porque había pecado. De ahí Y ahí se transmite, y es lo que dijo el Mesías, no te das cuenta que es pobre, ciego y estás desnudo. ¿Por qué? Porque hay pecado del cual te debes arrepentir. Y eso es lo que yo desde el principio le pregunto a toda persona, ¿dónde estás? O podría decirse, no estás viendo la realidad, no estás siendo re, porque todos podemos conocer de las escrituras, muy bien, hasta en los casos donde enseñamos, podemos enseñar, pero Yahweh pregunta, ¿estás viendo realmente que la escritura es para transformar, como dice el Salmo 19, transformar a la persona a través de sus actos y no solamente transformar la ignorancia en conocimiento? Entonces, ahí dice, ¿dónde está? ¿Estamos viendo realmente nuestra desnudez? ¿Que nos falta la riqueza verdadera espiritual? ¿Sí? Por eso hay que dejar de esconderse, como lo que significa aquí, de esconderse de Yahweh, porque uno ha escogido el otro camino, el camino de alejarse. Y entonces, fíjense por qué se relaciona la desnudez con ese estado de pecado. Le dijo Yahweh, le preguntó al hombre, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te había prohibido comer? Ahí está la relación. Más allá de darse cuenta de la desnudez literal, en su corazón hay una desnudez por falta de fidelidad, por haber fallado al mandato, a un mandamiento de prohibición de comer. Y fue más agravado porque también en su conciencia se da cuenta que no se hizo responsable. O incluso ahí eh, no dijo, bueno, me escondí porque te fallé. Él dice, esta vez no. Pero prácticamente se puede entender que al menos Adán estaba reconociendo su desnudez. Más allá de la desnudez física, estaba reconociendo esa pérdida de la inocencia, esa pérdida de la pureza que tenía, que daba la situación de obediencia, de una relación obediente. Y ahí lo dice, te sientes desnudo. ¿Dónde estás? En un estado de desnudez por desobediencia, por haber fallado, y eso le implicaba después, o le atrajo la expulsión del jardín del Edén y estar en un estado común como estamos nosotros hoy. Pero nosotros, como dice el Mesías,
tenemos que tener del Mesías no solamente la creencia en él, sino sobre todo, lo primero es el colirio, para ver que el Mesías es exigente, dejó una enseñanza exigente, aunque él dijo, mi yugo es suave, pero yugo suave no significa no imitarle, no tener como ejemplo el hombre obediente, fiel a Yahweh, ¿no? Eso es malinterpretar. Entonces, es colirio para darse cuenta que uno tiene imperfecciones, que siempre tiene que estar trabajando, entrenarse, trabajando sobre uno mismo para ir puliendo todas esas impurezas y ser un verdadero oro que brilla, y no un oro que está quizás todo lleno de imperfecciones y suciedad, que no vale. Entonces, como conclusión de estas palabras del Mesías, quisiera, nos dice a nosotros también, que seas o frío o caliente. ¿Mm? Como yendo a la Torah, quisiera que veas realmente las, las únicas dos posibilidades y que tener las dos posibilidades uno termina perdiendo en la tibieza. Terminamos con esta palabra de la Torá que también se refleja en las palabras del Mesías en Revelación. Deuteronomio 30, versículo 19-20, una de las últimas palabras de Moisés antes de dejar este mundo, que dice, llamo al cielo y a la tierra por testigos contra ti hoy. He puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Mm? Eso dijo Yahweh a través de la boca de Moisés. La vida y la muerte. La, la vida que es la puerta estrecha y la muerte, o sea, diciéndolo de nuevo correctamente, la vida que es la bendición y que es la puerta estrecha, o la muerte, que es la maldición, o los problemas que trae uno mismo esa carrera, y también es la puerta ancha, es la más fácil opción de elegir. ¿Y cómo termina en este caso Moisés aconsejando que es el consejo de Yahweh y es el consejo del Mesías? Escoge la vida. Y hasta aquí llegamos. Amén y amén.